Hay historias que duermen bajo la tierra. No descansan. No, simplemente duermen. Esperan. Esperan el toque de una pala, el temblor de la dinamita, o la simple y llana curiosidad del hombre para despertar y arrastrarnos con ellas a la oscuridad de la que nacieron. La historia que les contaré esta noche no es una leyenda susurrada en cantinas polvorientas, ni el delirio de un anciano en el umbral de la muerte. Es un fragmento de metal y hueso, un grito atrapado en el tiempo, una cicatriz en el vasto y sangriento rostro de la historia de México. Y como toda cicatriz, nos recuerda que la herida, aunque cerrada, nunca desaparece del todo. Nuestra historia comienza no en el estruendo de la revolución, sino en el silencio, casi profano, del siglo XXI. Año 2011. Un equipo de ingenieros y geólogos de Ferromex, la Compañía Ferroviaria Nacional, se encuentra en las entrañas de la Sierra Madre Occidental, en un tramo olvidado entre Chihuahua y Sonora. Su misión es prosaica, casi aburrida: trazar la ruta para una nueva línea de carga de alta eficiencia que atravesaría las montañas, uniendo las minas del interior con los puertos del Pacífico. El progreso, con su casco y sus planos, abriéndose paso a través de lo antiguo. El líder del equipo, un hombre llamado Ricardo Mena, un ingeniero pragmático con más fe en la topografía que en los fantasmas, fue el primero en notar la anomalía. Un mapa geológico de la zona, datado en los años 40, mostraba una formación rocosa sólida, impenetrable. Pero sus nuevos escáneres de penetración terrestre, esa tecnología que permite ver a través de la piedra como si fuera cristal, revelaban una inconsistencia, una cavidad, una cueva no registrada, o algo peor, un túnel colapsado. La curiosidad, esa vieja y peligrosa amante de la humanidad, se apoderó de ellos. Desobedeciendo los protocolos que les instaban a rodear la anomalía, decidieron investigar. Trajeron equipo de perforación. El aire, ya enrarecido por la altitud, se llenó del olor a ozono y a roca pulverizada. Durante 2 días, la broca de diamante gimió contra la montaña, hasta que con un sonido sordo, un thump que pareció ser absorbido por el vacío, se abrió paso. Un agujero. Un ojo oscuro en el corazón de la piedra. Lo primero que notaron fue el olor. No era el aroma húmedo y terroso de una cueva ordinaria. Era un hedor complejo y nauseabundo. Olía a óxido viejo, a carbón quemado, a creosota rancia y a algo más. Algo vagamente orgánico y metálico, como el olor de una carnicería abandonada o el sabor que deja el miedo en la parte trasera de la garganta. Ricardo, junto a su asistente más joven, un muchacho llamado David, se pusieron los arneses y descendieron. La cámara que se abrió ante ellos era una pesadilla geológica. El túnel original, de unos 100 metros de largo, había colapsado de forma catastrófica. Toneladas de roca colgaban sobre sus cabezas en un precario equilibrio. Pero no era el colapso lo que helaba la sangre. Era lo que estaba atrapado dentro. Vetas de acero, como costillas rotas, sobresalían de las paredes. Una rueda de tren masiva, de casi 2 metros de altura, estaba medio fusionada con la roca, como si la piedra se hubiera vuelto líquida por un instante y luego se hubiera solidificado a su alrededor. No era un accidente. Parecía una tumba forjada por una furia geológica imposible. Mientras avanzaban, la linterna de David se posó sobre algo que no era ni roca ni metal. Era cuero. Cuero ennegrecido y endurecido por el tiempo. Con cuidado, usando las herramientas de un geólogo, empezaron a excavar alrededor del objeto. Era una cartera de soldado, o quizás una pequeña bitácora. Al abrirla,
Un puñado de papeles quebradizos, casi convertidos en polvo, se deshizo en sus manos. Pero un pequeño diario, con la cubierta más gruesa, sobrevivió. Las páginas estaban manchadas de humedad y de algo más oscuro. La tinta, escrita con una caligrafía temblorosa, aún era legible. Ricardo leyó la primera página en voz alta, su voz resonando extrañamente en el silencio sepulcral. 12 de noviembre de 1914. Mi nombre es Cabo Elías Ramírez, del 25º Regimiento de Federales. El coronel Azuela nos ha metido en esta trampa del diablo. Los villistas nos pisaban los talones. Dice que este túnel es un atajo, una salvación. Pero los indios yaquis que obligó a guiarnos lo llaman de otra forma. Lo llaman la boca del tiempo suspendido. Dicen que no se debe entrar aquí con el corazón lleno de furia o codicia, porque la montaña devora los ecos. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. No un escalofrío de frío, sino de reconocimiento. Su abuelo, un ferrocarrilero de toda la vida, solía contar historias sobre un tren blindado del Ejército Federal que se desvaneció en 1914. Un tren cargado con la paga de un regimiento entero. Lingotes de oro del Banco Central para financiar la guerra de Huerta y un arsenal de armas nuevas. La historia oficial siempre fue que los revolucionarios de Pancho Villa lo habían capturado y desmantelado. Pero nunca se encontró ni un solo rifle, ni una sola moneda de oro, ni uno solo de los 300 hombres a bordo. Simplemente desaparecieron del mapa. David, mientras tanto, había encontrado algo más, algo que brillaba débilmente bajo una capa de sedimento. Era un rifle Mauser, el modelo estándar del Ejército Federal, pero estaba deformado, el cañón doblado en un ángulo imposible, y la culata de madera petrificada, dura y fría como el mármol, y junto a él, algo que hizo que David retrocediera con una exclamación ahogada. Un conjunto de huesos humanos, un esqueleto, vestido con los harapos de un uniforme federal. Los huesos no estaban simplemente rotos, estaban alargados, deformados, como si hubieran sido estirados en un potro de tortura cósmico. Fue entonces cuando la llamada llegó. El supervisor de Ferromex, alertado por la desviación del plan, contactó a Ricardo por radio. La voz del supervisor era tensa, extrañamente autoritaria. Ordenó a Ricardo que sellara la entrada del túnel inmediatamente, clasificara el hallazgo como una falla geológica peligrosa y entregara cualquier artefacto encontrado a un equipo de recuperación que ya estaba en camino. No era un equipo de Ferromex, era un equipo del ejército, y no sonaban como si vinieran a preservar la historia. Sonaban como si vinieran a enterrarla de nuevo. Ricardo, mirando el diario en su mano y el esqueleto deforme a sus pies, sintió una certeza helada. Esto no era un descubrimiento arqueológico, era la escena de un crimen de proporciones inhumanas. Y por alguna razón, un siglo después, alguien muy poderoso todavía tenía mucho miedo de que los muertos empezaran a hablar. ¿Por qué el ejército mexicano se movilizaría tan rápido para encubrir la tumba de un regimiento de federales, sus supuestos predecesores? ¿Qué era lo que realmente temían que saliera de ese túnel, además de la verdad? ¿O es que sabían, de alguna manera, que lo que entró en ese túnel en 1914 no era lo mismo que seguía atrapado dentro? Lo que Ricardo y David encontraron esa tarde fue solo la primera página de un libro encuadernado en pesadillas y acero. La historia del tren fantasma de la Revolución es mucho más que un simple cuento de fantasmas. Es la crónica de cómo la avaricia y la violencia pueden rasgar el velo de nuestra realidad.
Pero antes de desenterrar la verdad completa, antes de que el silbato de esa locomotora infernal resuene en tus oídos, tengo un anuncio para la legión de exploradores de lo oculto que conforma este canal. La historia que están a punto de escuchar se basa en testimonios, leyendas y, crucialmente, en diarios como el que el cabo Ramírez escribió en sus últimos momentos. Por eso, para celebrar que nuestra comunidad de buscadores de la verdad no para de crecer, vamos a hacer algo especial. Los primeros 1000 valientes que se suscriban a Crónicas del Abismo en este preciso momento y activen esa campana de notificaciones para no perderse ni un solo susurro del pasado, entrarán en el sorteo de una réplica exacta, hecha a mano, del diario del cabo Elías Ramírez, con sus páginas envejecidas, sus manchas de miedo y su caligrafía desesperada. Es un pedazo de esta historia que podrán tener en sus manos. No dejen pasar la oportunidad de poseer una llave a este misterio. Suscríbanse, activen la campana y prepárense, porque el tren está a punto de salir de la estación y su destino es el infierno. Para entender cómo un tren puede desvanecerse de la faz de la Tierra, primero debemos entender el mundo que lo engendró. Viajemos en el tiempo. México, 1914. El país no es un país, es una herida abierta. La revolución, que comenzó como un grito idealista por la justicia y la tierra, se ha convertido en una carnicería fratricida. El presidente Francisco I. Madero, el soñador, ha sido traicionado y asesinado. Ahora, un general brutal y alcohólico, Victoriano Huerta, se sienta en la silla presidencial, un usurpador sostenido por el viejo orden porfirista y el capital extranjero. Su régimen es un puño de hierro. Los opositores son ejecutados en masa, la prensa es silenciada, y el ejército federal, aunque numeroso, es una bestia desmoralizada, compuesta por levas forzadas, campesinos arrancados de sus tierras para luchar por un gobierno que desprecian. En el norte, sin embargo, el fuego de la rebelión arde con una furia legendaria. Un antiguo bandolero, un genio militar nato llamado Doroteo Arango, a quien el mundo conocerá como Pancho Villa, ha formado la División del Norte. No es un ejército, es un huracán de hombres a caballo, leales, valientes hasta la locura y movidos por un odio visceral contra los federales, a quienes llaman pelones. La guerra en el norte de México no se libra en trincheras. Se libra a galope tendido en los desiertos y en las vías del tren. Los ferrocarriles, el gran símbolo del progreso porfiriano, se han convertido en la arteria yugular de la guerra. Quien controla los trenes, controla México. Los villistas los usan para mover a miles de soldados a velocidades impensables, apareciendo como fantasmas para aplastar guarniciones federales. En respuesta, el ejército de Huerta crea sus propias armas sobre rieles, los trenes blindados, monstruos de acero improvisados, cubiertos con planchas de metal, sacos de arena y rieles adicionales. Llevan cañones, nidos de ametralladoras y vagones repletos de soldados. Son fortalezas móviles, serpientes de hierro que escupen fuego y se arrastran por el paisaje desolado. Uno de estos trenes era conocido, temido y odiado por encima de todos los demás. La serpiente de acero. Era el orgullo del cuerpo de ingenieros de Huerta. Más grande, más rápido y mejor armado que cualquier otro. Pero lo que hacía a la serpiente verdaderamente temible era su comandante, el coronel Ignacio Azuela. Azuela no era un soldado de carrera, sino un vástago de una familia de hacendados de Sonora, cuya fortuna se había construido sobre la sangre del pueblo yaqui, despojándolos de sus tierras y agua. Era un hombre de una crueldad fría y calculada,
con ojos pálidos que parecían no registrar emoción alguna. Su piedad era una fachada tan delgada como el papel de fumar. Se le veía en misa cada domingo, donando generosamente a la iglesia, mientras sus capataces azotaban a los peones por la más mínima ofensa. Su esposa, doña Carlota, era una mujer consumida por un fanatismo religioso retorcido, convencida de que la sangre de los herejes revolucionarios era una ofrenda agradable a Dios. Sus dos hijos, gemelos de 19 años que servían como sus tenientes, eran réplicas silenciosas y obedientes de su padre, ejecutando sus órdenes más brutales sin pestañear. Pero la verdadera oscuridad de la familia Azuela no residía en su crueldad terrenal, residía en su ambición. Ignacio Azuela no solo quería ganar la guerra, despreciaba la debilidad inherente del hombre, la fragilidad de la carne. Durante generaciones, su familia había estado obsesionada con las tradiciones y la cosmología del pueblo que habían subyugado, no por respeto, sino como un conquistador que saquea los tesoros de un templo. Estaban fascinados por las leyendas yaqui sobre los portales, lugares donde el Sewa-Ania, el mundo de las flores o mundo espiritual, y el Tuca-Ania, el mundo de la noche o mundo material, se volvían porosos. Los sirvientes de su hacienda en Sonora susurraban historias. Hablaban de extraños cánticos que emanaban del sótano de la casa principal en las noches de luna nueva, no en latín, sino en una perversión del idioma yaqui. Hablaban de la desaparición ocasional de mendigos o revolucionarios capturados, que entraban en la hacienda para ser interrogados y nunca más se les volvía a ver. Un viejo jardinero juraba haber visto al coronel y a sus hijos, vestidos con túnicas oscuras, dibujando complejos símbolos en el suelo de un patio trasero con sal y polvo de hueso. No buscaban la simple maldad. Azuela creía que la violencia extrema, la emoción cruda del miedo y la codicia concentradas en un nexo espacial podían usarse como una llave. No buscaba la inmortalidad en un sentido tradicional. Buscaba el poder sobre el tiempo y el espacio mismos. Una victoria militar absoluta y eterna. La revolución le proporcionó el laboratorio perfecto. Un país entero saturado de miedo, odio y muerte. Y el tren, la serpiente de acero, cargado con el metal más codiciado por el hombre, el oro, y lleno de hombres aterrorizados y violentos, sería su catalizador, su ofrenda para rasgar el velo. Otoño de 1914. La situación para los federales en el norte es desesperada. La división del norte de Villa avanza imparable hacia la ciudad de Torreón, un nudo ferroviario crucial. La caída de Torreón significaría el fin del control de Huerta sobre el norte del país. En un acto de desesperación, el alto mando en la Ciudad de México toma una decisión fatídica: enviar a la serpiente de acero en una misión suicida. El tren, bajo el mando del coronel Azuela, transportaría un cargamento vital: 3 toneladas de oro para pagar a las tropas y comprar lealtades, un arsenal de ametralladoras Hotchkiss recién llegadas de Francia, y un batallón de 300 hombres del temido 25º Regimiento, conocidos como los Chacales. Su misión: romper el cerco villista y reforzar la guarnición de Torreón. El incidente desencadenante, el momento que cimentó este horror en la historia, no fue una sola acción, sino una confluencia de eventos predestinados. El tren partió de Chihuahua bajo un cielo del color del plomo. Dentro de los vagones, el ambiente era una mezcla tóxica de arrogancia y pavor. Los soldados, muchos de ellos reclutas jóvenes,
Bebían para darse valor, sus risas sonando huecas contra el traqueteo de las ruedas. En el vagón de mando, el coronel Azuela no estudiaba mapas de batalla. Estudiaba un antiguo códice yaqui, robado del Museo de Hermosillo. Había encontrado lo que buscaba, la ubicación de un túnel, conocido por los ingenieros como el Túnel 17, pero que en las leyendas, yaqui era llamado Itom Achay Uusi Teta, la cueva del Padre Fuerte. Un lugar de poder, un portal. El plan de Azuela era demencial en su genialidad. Sabía que los espías villistas informarían de su ruta. Sabía que le tenderían una emboscada. De hecho, contaba con ello. El ataque villista no era un obstáculo. Era el ingrediente final. La chispa de violencia masiva que necesitaba para activar el portal. La víctima propiciatoria de este ritual no sería una persona, sino la batalla misma. La emboscada se produjo en un cañón estrecho conocido como el Cañón del Suspiro. 2000 hombres de Villa, bajo el mando del general Rodolfo Fierro, el carnicero, volaron las vías por delante y por detrás del tren, atrapándolo. Lo que siguió fue el infierno en la tierra. Los cañones de Villa, apostados en las alturas del cañón, abrieron fuego. Las ametralladoras de la serpiente de acero respondieron, barriendo las laderas con plomo al rojo vivo. El aire se llenó de un estruendo ensordecedor, del olor a pólvora, sangre y carne quemada. Los gritos de los heridos eran ahogados por el rugido incesante del combate. Dentro del tren, el cabo Elías Ramírez, nuestro cronista involuntario, escribía frenéticamente en su diario. El coronel está loco. No da órdenes de contraatacar. Nos ha ordenado mantenernos dentro del tren, resistir. Pero nos están masacrando. Los proyectiles atraviesan el blindaje como si fuera de papel. Puedo oír a los hombres gritar en el vagón de al lado. El oro. Los lingotes de oro ruedan por el suelo, manchados de sangre. Los hombres los miran con ojos desorbitados, como si el metal fuera más importante que sus vidas. La codicia y el miedo es todo lo que queda aquí dentro. Entonces, Azuela dio la orden. ¡Avancen! Hacia el túnel. El maquinista, con el rostro pálido de terror, obedeció. La serpiente de acero, averiada y sangrante, comenzó a moverse lentamente hacia la boca oscura del túnel 17. Los villistas, confundidos, cesaron el fuego por un momento, viendo cómo su presa se arrastraba voluntariamente hacia una aparente trampa sin salida. Lo que pasó a continuación fue presenciado por cientos de hombres, pero entendido por ninguno. Mientras la locomotora entraba en la oscuridad del túnel, una luz extraña, de un color azul verdoso enfermizo, parpadeó desde su interior, como un relámpago silencioso. El aire se cargó de una electricidad estática tan intensa que a los hombres de Villa se les erizó el vello de la nuca. Un sonido bajo y vibrante, no un sonido auditivo, sino uno que se sentía en los huesos, emanó de la montaña. Y entonces, con un estruendo que hizo temblar el mismísimo cañón, la entrada del túnel se vino abajo. Toneladas de roca se desplomaron, sellando la entrada con una finalidad absoluta. Cuando el polvo se asentó, reinó el silencio. Un silencio antinatural, más profundo que la mera ausencia de ruido. El general Fierro y sus hombres esperaron. Esperaron a que los federales atrapados intentaran salir por el otro lado. Pero el túnel 17 no tenía otra salida. Esperaron a que se rindieran, pero no hubo ninguna señal. Después de 2 días, Fierro, un hombre práctico y brutal, declaró a los federales muertos, sepultados vivos. Ordenó a sus hombres que recogieran sus muertos y se marcharan.
La historia oficial registraría que el tren y sus ocupantes fueron destruidos en la emboscada. El colapso fue un simple daño colateral, pero los veteranos de esa batalla hablarían durante años, en voz baja, de la luz antinatural, del zumbido que hacía doler los dientes y de la sensación de que no habían presenciado una victoria militar, sino un acto de brujería a una escala inimaginable. La serpiente de acero, con su carga de oro, armas y 300 hombres llenos de las emociones más violentas, no había sido destruida. Había sido absorbida. El ritual del coronel Azuela había funcionado, pero no como él esperaba. No había conquistado el portal. El portal lo había devorado. La desaparición de la serpiente de acero debería haber sido el final de la historia. Una nota a pie de página macabra en la sangrienta enciclopedia de la Revolución. Pero el mal que se gestó en ese túnel no murió. Simplemente cambió de estado. Se convirtió en un eco, en una mancha persistente en el tejido del tiempo. Y como todo fantasma, estaba condenado a repetir su tragedia. La escalada del terror no fue inmediata. Fue un veneno lento que tardó décadas en filtrarse en la conciencia colectiva de la nación. La primera manifestación documentada ocurrió 12 años después, en 1926, en plena Guerra Cristera, un tramo de vía remota en los Altos de Jalisco. El guardagujas, un hombre llamado Pascual, un veterano canoso de los ferrocarriles, estaba en su caseta durante una noche de tormenta. El telégrafo estaba muerto, y la lluvia golpeaba el techo de hojalata con la furia de un ejército de tamborileros. Alrededor de las 3 de la madrugada, la hora de las ánimas, escuchó un sonido que le heló la sangre en las venas. El inconfundible estruendo de un tren pesado acercándose. No había ningún tren programado. Ninguno en 100 kilómetros a la redonda. Se asomó a la ventana, esperando ver las luces de una locomotora perdida. Pero no había luces, solo la silueta oscura y masiva de un tren que no pertenecía a su época. Parecía más antiguo, más pesado, blindado. Pasó a toda velocidad, sin hacer sonar el silbato. Pero Pascual juraría que escuchó algo más que el chirrido de las ruedas. Escuchó gritos, cientos de voces gritando al unísono, un sonido ahogado y lleno de agonía que fue devorado por la tormenta. A la mañana siguiente, a unos 5 kilómetros de su puesto, el puente principal sobre el río Verde se había derrumbado, llevándose consigo a una patrulla de soldados cristeros que acampaban cerca. Nadie pudo explicar la causa del colapso, pero Pascual sabía. El tren no era un presagio del desastre, era el desastre mismo, proyectando su sombra a través del tiempo. Con el paso de las décadas, los avistamientos se multiplicaron, tejiendo una mitología macabra a lo largo y ancho de la red ferroviaria de México. El tren fantasma se convirtió en un cuento para asustar a los niños y en una leyenda susurrada entre los ferrocarrileros más viejos. Pero a veces, la leyenda se volvía demasiado real. En 1958, cerca de la ciudad de San Luis Potosí, ocurrió el segundo tipo de encuentro, el más perturbador. Una familia regresaba a casa por un camino de tierra que corría paralelo a las vías. Su coche se había averiado. Mientras el padre intentaba arreglar el motor, la hija pequeña, una niña de 7 años llamada Sofía, vio el tren. Estaba parado en medio de la nada, en silencio. Parecía viejo y oxidado, y un extraño vapor frío, como el aliento en una mañana de invierno, se arremolinaba a su alrededor, a pesar del calor de la tarde. La puerta de un vagón de carga estaba abierta,
y en el umbral vio a un hombre. Llevaba un uniforme militar antiguo y raído, y su rostro era una máscara pálida y sin expresión. El soldado levantó una mano, no en un gesto de amenaza, sino como si pidiera ayuda. Sofía, con la inocencia de la niñez, dio un paso hacia él. En ese momento, su padre la llamó a gritos. Cuando Sofía se giró de nuevo hacia el tren, éste había desaparecido. No se alejó, simplemente ya no estaba allí. Durante semanas, Sofía tuvo pesadillas. Dibujaba una y otra vez la misma imagen. Un tren lleno de hombres con los ojos vacíos, y en el suelo del vagón, montañas de monedas de oro que brillaban con una luz mortecina. Para comprender la persistencia de esta maldición, debemos conocer a quienes se convirtieron en sus cronistas involuntarios. En el pequeño pueblo de Ceballos, Durango, vivía una mujer llamada Doña Remedios. Era una curandera, una mujer cuya sabiduría no provenía de los libros, sino de las historias que su abuela, una mujer yaqui, le había contado. Su abuela había sido una de las pocas supervivientes de las brutales campañas de deportación del Porfiriato y conocía las viejas leyendas. Cuando la gente del pueblo comenzó a hablar de un tren espectral que traía consigo la sequía y la enfermedad, Remedios reconoció los símbolos. Habló del vórtice de los espíritus afligidos, un nexo que no solo atrapaba a los muertos, sino que se alimentaba de la desesperación de los vivos. Advirtió a la gente que no se acercara a las vías en el aniversario de la batalla de Torreón. La mayoría la tildó de bruja, de supersticiosa, pero los que la escucharon sobrevivieron. El otro testigo clave fue un hombre muy diferente. Un académico de la Ciudad de México, el doctor Armando Tobar, un historiador especializado en la Revolución Mexicana. Durante más de 30 años, Tobar había recopilado metódicamente cada rumor, cada testimonio, cada informe periodístico sobre avistamientos de trenes fantasma en todo el país. Había creado un mapa, y en él, una aterradora pauta comenzó a emerger. Los avistamientos no eran aleatorios. Seguían las principales líneas ferroviarias que existían en 1914 y siempre se intensificaban en torno a la segunda semana de noviembre. Tobar presentó su investigación en un congreso de historia en 1975. Fue ridiculizado. Sus colegas lo acusaron de sensacionalismo, de manchar su carrera académica con folclore. Lo desacreditaron, lo marginaron. Tobar murió en el ostracismo. Su monumental investigación, relegada a unas cajas polvorientas en el sótano de una biblioteca universitaria. Había descubierto la verdad, pero el mundo no estaba listo para escucharla. El horror alcanzó su punto álgido en 1982. Esta vez, el tren no solo pasó, no solo se mostró. Se detuvo para cobrar su peaje. Cerca de la frontera con Estados Unidos, en un apartadero olvidado de Ciudad Juárez, un grupo de migrantes se escondía, esperando el momento oportuno para cruzar. Entre ellos había un hombre llamado Fausto, un campesino de Oaxaca que solo buscaba una vida mejor. Agotados, se durmieron junto a las vías. Fausto se despertó por un frío que calaba los huesos. El tren estaba allí, silencioso, imponente, envuelto en su característico vaho gélido. Las puertas de varios vagones se abrieron con un chirrido metálico que pareció rasgar el aire, y de ellos descendieron figuras, soldados federales. No eran espectros translúcidos, parecían sólidos, pero se movían con una lentitud antinatural, como si caminaran bajo el agua. Sus ojos eran cuencas oscuras, y de sus bocas entreabiertas salía un susurro colectivo como el de hojas secas arrastradas por el viento. No atacaron. Simplemente caminaron entre los durmientes y con una fuerza imposible
comenzaron a arrastrar a dos hombres hacia los vagones. Fausto, paralizado por el terror, vio cómo sus compañeros no luchaban, sus cuerpos flácidos como muñecos de trapo, sus rostros congelados en una mueca de horror silencioso. Los soldados los arrojaron dentro de los vagones, sobre montones de lo que parecían ser huesos y equipos oxidados. Luego, las puertas se cerraron y el tren, sin un solo sonido, se desvaneció en la noche del desierto. Los dos hombres nunca más fueron vistos. La experiencia lo dejó traumatizado, pero también le enseñó una lección crucial. El mal antiguo no siempre responde a la cruz y al agua bendita. A menudo, para derrotarlo, hay que entenderlo. Hay que sumergirse en su propia lógica perversa. Su llegada a la Ciudad de México fue discreta. No vestía los hábitos de un inquisidor, sino los sencillos ropajes marrones de un fraile erudito. Las leyendas pueden ser descartadas, pero cuando el horror toca tu puerta, cuando le arrebata un nombre y un rostro a tu vida, la indiferencia se convierte en una misión. Y así entran en nuestra crónica el grupo de hombres destinados a enfrentar esta pesadilla sobre rieles. No eran sacerdotes ni cazadores de fantasmas, eran ferrocarrileros, hombres de grasa y acero, cuyo único evangelio era el horario de trenes y la integridad de la vía. Su líder era Mateo Vargas. Mateo no era un joven en busca de aventuras. En el año 2002 era un hombre de casi 60 años, jefe de mantenimiento de la cuadrilla de la región de La Laguna. Un hombre forjado por el sol del desierto y el olor a diésel. Su rostro era un mapa de arrugas, y sus manos, callosas y fuertes, habían apretado tuercas y empuñado martillos durante más de 40 años. Mateo no creía en fantasmas, creía en el peso del acero, en la física del estrés y la tensión, y en la lealtad a su gente. Pero en su pasado había una herida que nunca había sanado. Su abuelo, el mismo que le contaba historias del tren desaparecido, había sido villista, había luchado en la toma de Torreón, y siempre hablaba con una extraña mezcla de triunfo y temor sobre la batalla del túnel 17, sobre cómo el ejército federal se había hundido en la tierra. La historia del tren fantasma no era una leyenda para Mateo, era parte de la trágica herencia de su familia. Lo que convirtió su herencia en una carga personal fue la desaparición de un joven llamado Leo. Leo era el hijo de un compadre de Mateo, un muchacho de 18 años, lleno de vida, a quien Mateo había acogido en su cuadrilla como aprendiz. Era su protegido. Una noche de noviembre, durante un turno de inspección de rutina en un tramo solitario de la vía, Leo desapareció. Encontraron su camioneta, con las llaves puestas y la puerta abierta. En el suelo, junto a las vías, solo hallaron una cosa: una gorra de ferrocarrilero, cubierta de una escarcha antinatural que no se derretía bajo el sol de la mañana. La policía lo clasificó como un posible secuestro por parte de narcotraficantes, un caso más en la violenta realidad del norte de México. Pero Mateo sabía la fecha. Era el aniversario de la batalla del Cañón del Suspiro. Y en el fondo de su alma, una verdad terrible echó raíces. El tren se había llevado a su muchacho. La culpa y el dolor transformaron a Mateo. Se obsesionó. Comenzó su propia investigación, hablando con los viejos de los pueblos, desenterrando periódicos amarillentos, buscando cualquier mención del tren fantasma. A su cruzada se unieron dos hombres de su cuadrilla. El primero era Javier Ríos, un ingeniero joven y brillante, un escéptico de manual. Javier no creía en maldiciones, pero creía en Mateo. Y como ingeniero,
La idea de un fenómeno que desafiaba las leyes de la física lo intrigaba y lo enfurecía a partes iguales. Se convirtió en el cerebro técnico de la operación, convencido de que debía haber una explicación lógica. Un campo electromagnético anómalo, un gas alucinógeno natural, cualquier cosa menos fantasmas. El segundo era don Eladio, el mecánico más viejo de la cuadrilla, un hombre indígena de ascendencia mixta, cuya mente era un archivo viviente de las leyendas y supersticiones de la región. Eladio no necesitaba pruebas. Él había escuchado el silbato del tren en la distancia en noches claras. Sabía en sus huesos que el tren era real y que era una abominación. Juntos formaron una improbable trinidad: la experiencia, la ciencia y la fe. Su llegada a la escena del horror no fue la de un investigador externo. Fue la de hombres comunes empujados a lo extraordinario, unidos por la lealtad y la sed de una justicia que ninguna corte terrenal podía ofrecer. Su misión no era solo entender al fantasma, era descarrilarlo, para siempre. A búsqueda de Mateo, Javier y Eladio no fue una aventura trepidante, fue un descenso lento y metódico a las profundidades de un misterio centenario. Su cuartel general era un viejo vagón de mantenimiento abandonado en un patio de maniobras, sus paredes cubiertas de mapas, recortes de periódico y diagramas técnicos. Su investigación se dividió en 3 frentes, 3 ríos de información que esperaban converger en un océano de verdad aterradora. La primera línea de investigación fue la de los archivos y los documentos. El plomo, como decían los viejos periodistas. Su primer gran avance llegó gracias a un soplo de un contacto de Mateo en la Ciudad de México, un archivero que le debía un favor. Los condujo a las cajas polvorientas del difunto doctor Armando Tovar, el historiador ridiculizado. Pasaron semanas enteras en ese sótano húmedo, tosiendo el polvo de décadas de olvido, leyendo las notas meticulosas de Tovar. Encontraron su mapa de avistamientos, un patrón de pesadilla que se extendía por todo el país. Encontraron transcripciones de entrevistas con testigos que ya habían muerto, y encontraron la joya de la corona, una referencia a un hallazgo geológico en 2011, cerca de la frontera entre Sonora y Chihuahua, un informe rápidamente clasificado por el ejército. El informe mencionaba el descubrimiento de un túnel colapsado y de un diario de la época revolucionaria. Con esta pista, Mateo usó sus contactos de toda la vida en Ferromex. Llamó a viejos amigos, cobró deudas antiguas y finalmente dio con un ingeniero jubilado que había estado en el equipo de Ricardo Mena. El hombre, temeroso de hablar por teléfono, aceptó reunirse con ellos. Les contó la historia del túnel, del metal fusionado con la roca, del esqueleto deforme, y les confesó que, antes de que llegara el ejército, había hecho una copia de las páginas más importantes del diario del cabo Elías Ramírez con la cámara de su teléfono, un acto de insubordinación que le había pesado en la conciencia durante años. Les envió los archivos. Leer las palabras del cabo Ramírez fue como escuchar una voz desde la tumba. Javier las proyectó en la pared del vagón. La caligrafía desesperada llenaba la pantalla. 14 de noviembre de 1914. Llevamos 2 días atrapados, o eso creemos. El tiempo aquí dentro es extraño. A veces parece que pasan horas en un parpadeo. Otras, un minuto se estira como una eternidad. No hay oscuridad total. Todo está bañado en una luz verde enfermiza que parece emanar de las propias rocas. Afuera,
El combate ya no se oye, se siente. Es un eco constante en la mente. Podemos sentir la furia de los villistas, su odio, pero lo peor es lo que pasa aquí adentro. El coronel Azuela y sus hijos han despejado el vagón del oro. Han dibujado en el suelo los mismos símbolos que vi en la hacienda. Están cantando. No rezan. Es otra cosa. Una letanía en una lengua que quema los oídos. El oro. El oro parece vibrar. Brilla con la misma luz verde. Los hombres están enloqueciendo. Algunos ríen sin motivo. Otros lloran. Otros se atacan entre sí por una cantimplora de agua o por una simple mirada. La codicia se ha vuelto un hambre física. El miedo es tan denso que se puede saborear. El coronel nos dijo que no estamos en un túnel. Dijo que estamos entre los pliegues del momento y que cuando salgamos seremos eternos. No quiero ser eterno. Solo quiero ver el sol. La montaña está viva. Puedo sentirla respirar. Puedo sentir cómo nos digiere. No nos está matando. Nos está asimilando. El metal del tren cruje y se ablanda. Siento que mis huesos duelen de una forma antinatural. No somos soldados. Somos combustible. Somos el sacrificio. La lectura de ese pasaje dejó a los tres hombres en un silencio sepulcral. Javier, el escéptico, estaba pálido. Asimilación, deformación ósea, dilatación temporal. Esto suena a física teórica, a los efectos de la gravedad extrema cerca de un agujero negro. Pero, ¿en un túnel? Es imposible. Eladio, sin embargo, asintió lentamente. No es física, mijo. Es brujería. La montaña es una entidad viva para los antiguos. El coronel la despertó, y el tren, con su panza llena de oro y odio, fue el bocado perfecto. La segunda línea de investigación fue la humana. Los interrogatorios, guiados por las notas de Tobar, viajaron al pequeño pueblo de Ceballos para encontrar a doña Remedios, la curandera. Era ya una anciana frágil, casi ciega, pero su mente era lúcida como el cristal. Al principio desconfió de ellos, pero cuando Mateo le habló de Leo y le mostró el mapa de los avistamientos, sus ojos se abrieron de par en par. Así que finalmente, los hombres de hierro vienen a escuchar, dijo con una voz como el susurro de hojas secas. Les habló durante horas. No les dio respuestas, sino una nueva forma de entender el problema. Ustedes piensan en el tren como un fantasma, les explicó. Un espíritu atado a un lugar. Están equivocados. El tren no está atado a un lugar. Está atado a los rieles. Los rieles son de hierro, extraído de las venas de la madre tierra. Para el espíritu del tren, toda la red ferroviaria de México es una sola telaraña. Puede moverse por ella como una araña, apareciendo donde el velo entre los mundos es más delgado, o donde el sufrimiento humano lo llama. No es un eco, es un cazador, y se alimenta de la desesperación. Para detenerlo, no se puede rezar, no se le puede disparar. Tienen que arrancarlo de su telaraña. Tienen que forzar un descarrilamiento, pero no uno físico. Un descarrilamiento espiritual. Tienen que realizar un desanclaje. Les habló de un ritual antiguo, un ritual de cierre, que requería fuego, hierro de la tierra y un sacrificio simbólico en un lugar de poder. Su siguiente entrevista fue con un hombre que no quería hablar, un descendiente directo de uno de los gemelos Azuela, el único que, según los rumores familiares, no estaba en el tren ese día, habiendo sido enviado a la Ciudad de México con un mensaje. Era un abogado rico y arrogante que vivía en Monterrey. Al principio, los echó. Pero Mateo, desesperado, jugó su última carta. Le habló del diario del cabo Ramírez
y de la posibilidad de un escándalo mediático que mancharía el ilustre apellido de su familia. El hombre, atrapado, accedió a hablar, con la condición de un anonimato absoluto. Mi familia siempre ha sabido la verdad, confesó, con la voz teñida de una mezcla de vergüenza y orgullo. El coronel Ignacio no era un simple soldado, era un visionario, un hombre que buscaba trascender las limitaciones humanas. Creía que la historia era una rueda y que podía poner sus manos en el eje. El tren no fue un fracaso, fue un éxito. Logró la trascendencia. Él y sus hombres se convirtieron en leyenda, en una fuerza eterna. Lo que ustedes llaman una maldición, nosotros lo llamamos legado. El hombre sonreía, una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos. Intentaba engañarlos, presentándoles la locura de su antepasado como una especie de triunfo filosófico. Pero en un momento de descuido, mientras se jactaba del poder de su linaje, mencionó un detalle crucial. El ritual requería un ancla geodésica precisa, un punto de convergencia de las líneas de energía de la Tierra. El túnel era perfecto, pero el ancla más importante era el oro, no por su valor monetario, por su pureza alquímica. El oro es incorruptible, es un ancla perfecta para un momento en el tiempo. La tercera y última línea de investigación fue la física, la evidencia tangible. Javier, usando sus ahorros, compró equipo de segunda mano, un magnetómetro sensible, un contador Geiger, una cámara térmica. Durante meses, en sus días libres, recorrieron los tramos de vía donde se habían reportado los avistamientos más intensos. Los resultados eran desconcertantes. Encontraban puntos fríos, zonas donde la temperatura bajaba 10 grados sin explicación. El magnetómetro se volvía loco, detectando campos magnéticos fluctuantes y erráticos. El contador Geiger registraba picos de radiación de bajo nivel, radiación residual que no tenía por qué estar allí. Su exploración final los llevó al propio Cañón del Suspiro y a la boca sellada del Túnel 17. El lugar todavía se sentía mal. El silencio era pesado, opresivo. Eladio encontró símbolos, casi borrados por el viento y la lluvia, grabados en las rocas alrededor de la entrada. Eran los mismos símbolos que el cabo Ramírez había descrito en su diario. Javier instaló su equipo. Los resultados fueron espectaculares. El campo magnético dentro del túnel colapsado era cientos de veces más fuerte de lo normal y pulsaba con un ritmo lento y regular, como un corazón latente. La cámara térmica mostró que la roca que sellaba la entrada estaba varios grados más fría que la roca circundante. Fue allí, de pie ante la tumba de la serpiente de acero, donde todas las piezas encajaron. El gran descubrimiento no fue una sola revelación, sino una síntesis aterradora de todo lo que habían aprendido. Mateo lo verbalizó primero, su voz ronca por la emoción. El tren no está en el túnel. El túnel fue solo la puerta. El tren está en todas partes y en ninguna, atrapado en un bucle, como una grabación que se repite. Pero cada vez que se repite, en el aniversario, el bucle se debilita y el tren se filtra a nuestra realidad. Utiliza los rieles como un conductor. El oro no era solo un tesoro, era el ancla, como dijo el abogado, el ancla que mantiene al tren atado a su momento de agonía. Y los soldados no son fantasmas que intentan escapar, son extensiones de la voluntad del tren, de su hambre. Cuando se llevan a alguien, no se llevan un cuerpo, se llevan su energía vital, su desesperación, para alimentar el bucle un año más. Javier asintió,
sus ojos fijos en las lecturas de su monitor. Es una singularidad espaciotemporal autoconsciente y depredadora. Dios mío. Eladio colocó una mano en el hombro de cada uno. Doña Remedios tenía razón. Para matarlo, tenemos que arrancarlo de la telaraña. Tenemos que obligarlo a manifestarse por completo, en un solo lugar, y luego cortar el ancla. El plan nació en ese momento. Un plan desesperado, loco, pero era el único que tenían. Usarían el mapa de Tovar y las mediciones de Javier para predecir el punto exacto de la próxima manifestación. Y allí le tenderían una trampa, no a un tren, sino a un momento en el tiempo, a un pedazo del infierno sobre ruedas. El descenso al infierno no siempre implica bajar escaleras hacia una cripta. A veces, el infierno viene a ti, y tu única opción es preparar el campo de batalla, basándose en los cálculos de Javier, que combinaban la trayectoria histórica de los avistamientos con las fluctuaciones geomagnéticas. Identificaron el lugar más probable para la próxima aparición: un cruce de vías abandonado en medio del desierto de Samalayuca, en Chihuahua, conocido por los locales como el Cruce del Hueso. Era un lugar desolado, un esqueleto de durmientes y rieles oxidados bajo un cielo indiferente, un lugar perfecto para morir. Su ritual final no involucró cánticos ni túnicas. Fue una obra de ingeniería y desesperación. Durante una semana, trabajando bajo el amparo de la noche, los 3 hombres prepararon su trampa. Su santuario del mal sería un altar de su propia creación. Usando una vieja derivación que llevaba a una vía muerta, manipularon el mecanismo del cambio de agujas. Javier lo conectó a un detonador a distancia, un trabajo de precisión que requería un pulso firme. La vía muerta no terminaba en un tope de hormigón. Terminaba en un foso que habían cavado con sus propias manos, un pozo de 10 metros de profundidad. Dentro del foso, Eladio colocó su ofrenda. Siguiendo las instrucciones fragmentarias de Doña Remedios, había pasado semanas reuniendo los elementos: cientos de kilos de magnetita pura, el hierro de la tierra, comprada a una compañía minera, y en el centro del foso, el fuego. No fuego literal, sino 20 cajas de dinamita de alta potencia, robada del almacén de Ferromex. Su sacrificio simbólico era el más doloroso. Mateo colocó en el fondo del foso una caja de herramientas que había pertenecido a Leo, su joven protegido, un objeto cargado no con poder antiguo, sino con amor, dolor y un deseo de justicia. Era su propia ancla personal, una forma de llamar al tren, de decirle: estamos aquí, ven por nosotros. La noche del 14 de noviembre llegó con un frío antinatural que no tenía nada que ver con el clima. El desierto, normalmente lleno de los sonidos nocturnos de los insectos y los animales, estaba en un silencio absoluto, un silencio de expectación. Los 3 hombres se apostaron en una pequeña colina a unos 200 metros de la trampa. Javier sostenía el detonador, sus nudillos blancos. Eladio rezaba en voz baja, una mezcla de oraciones católicas y plegarias en una lengua que Mateo no reconoció. Mateo simplemente observaba. Su rostro, una máscara de determinación. Sus ojos fijos en el punto del cruce donde la realidad estaba a punto de romperse. A las 3:13 de la madrugada, la hora exacta en que el cabo Ramírez había escrito su última entrada, ocurrió. No hubo un sonido gradual. Primero fue la sensación, una caída de presión en el aire, un zumbido subsónico que hacía vibrar los dientes. Luego, el frío se intensificó y una niebla helada, densa y neestéstvena, comenzó a brotar del suelo
alrededor de las vías, y de la niebla emergió la serpiente de acero. No era un espectro translúcido, era sólida, terriblemente, físicamente real. El acero negro de su blindaje estaba cubierto de óxido y de algo que parecía tejido orgánico petrificado. No había humo saliendo de su chimenea, sino la misma bruma fría que la rodeaba. Se movía en un silencio total, sin el estruendo de un motor de vapor, deslizándose sobre los rieles como una aparición. Pero lo peor era el sonido que emanaba de su interior, el mismo coro de agonía que el guardagujas Pascual había escuchado décadas atrás, un lamento colectivo de 300 almas atrapadas. El tren se acercaba al cruce. Mateo se comunicó por un walkie-talkie con Javier. «Prepárate». Pero entonces, algo que no habían previsto sucedió. El tren comenzó a frenar. Con un chirrido que sonó como el de 1000 uñas arañando una pizarra cósmica, se detuvo justo antes del cambio de agujas. Las puertas de los vagones se abrieron y las figuras comenzaron a descender. Eran los soldados federales, docenas de ellos. Sus uniformes estaban hechos jirones, sus rostros pálidos y sus ojos eran pozos de una desesperación infinita. Se movían con una lentitud de pesadilla, pero con un propósito claro. Se estaban extendiendo, formando un perímetro, como si buscaran algo o a alguien. Y entonces, del vagón de mando, descendió una figura más alta, más imponente, el coronel Ignacio Azuela. A diferencia de sus hombres, su uniforme estaba inmaculado. Su rostro era el de un hombre en la cima de su poder, y en sus ojos pálidos brillaba una inteligencia fría y maligna. No los miró directamente, pero Mateo sintió su atención sobre ellos, una presión psíquica que era casi insoportable. No se estaban enfrentando a un monstruo sin mente, se estaban enfrentando a su creador. Fue entonces cuando la voz del coronel resonó, no en el aire, sino directamente en sus mentes. Una voz culta, arrogante y teñida de una eternidad de hastío. Hombres de hierro, hombres del futuro, ¿creen que pueden destruir una idea con dinamita? ¿Cree que pueden descarrilar la historia misma? Yo soy la historia. Este momento, esta batalla, esta agonía, es el único momento real. Todo lo demás, su pequeño y frágil mundo, es el sueño. Nosotros somos lo que despierta. Los soldados fantasmales comenzaron a avanzar hacia su colina. Eran lentos, pero implacables. Uno de ellos levantó su rifle Mauser y apuntó. «Ahora, Javier, ahora», gritó Mateo. Javier, con el rostro bañado en sudor, apretó el botón del cambio de agujas. Con un clac metálico que sonó como un disparo en el silencio, la aguja se movió, alineando la vía con la trampa. La atención del coronel Azuela se desvió por un instante hacia el sonido. Su expresión de arrogancia se contrajo en una mueca de sorpresa. En ese instante de distracción, Mateo hizo lo único que podía. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones, no una orden, sino un nombre. «¡Leo!». El grito, cargado con todo el dolor y la furia de un hombre que había perdido a un hijo, pareció tener un efecto físico. El tren entero tembló. El ancla simbólica, la caja de herramientas en el fondo del foso, había sido activada. El tren, como un depredador que huele sangre, reaccionó instintivamente. Abandonó su avance táctico y se lanzó hacia adelante, hacia la fuente de esa emoción cruda, hacia la vía muerta. La locomotora pasó sobre el cambio de agujas, arrastrando a sus vagones de pesadilla tras de sí. El coronel Azuela, en el suelo, se giró, su rostro ahora una máscara de furia impotente, viendo cómo su fortaleza eterna se dirigía hacia la destrucción.
Levantó una mano, como si pudiera detenerla con su sola voluntad, pero ya era tarde. La locomotora alcanzó el final de la vía y se precipitó en el foso. ¡Fuego!, aulló Mateo. Javier no dudó. Apretó el segundo detonador. No hubo una explosión de fuego y metralla. Lo que sucedió en el cruce del hueso desafía el lenguaje. En el instante en que Javier cerró el circuito, el mundo se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Luego, desde el fondo del foso, no surgió una llama, sino una luz. Una luz blanca y pura, tan intensa que convirtió la noche del desierto en un mediodía cegador. No era una luz caliente, era fría, una luz que parecía absorber todo el calor y el sonido a su alrededor. El tren, suspendido por un instante sobre el abismo, fue atrapado por esta luz y comenzó a deshacerse. No explotó, se desintegró, como si una película antigua se quemara en el proyector. El acero se volvió translúcido, luego se disolvió en filamentos de luz y sombra. Los soldados fantasmales, atrapados en el campo de la detonación, se miraron sus propias manos mientras se desvanecían como el humo. Sus expresiones no de dolor, sino de una incomprensible sorpresa, quizás incluso de alivio. El coronel Azuela fue el último en desaparecer. Por un segundo, su figura permaneció, mirando directamente a Mateo. Y en su rostro, por primera vez, Mateo vio una emoción humana. Miedo. Luego, también él se disolvió en la nada. El grito llegó después. No fue un sonido físico, fue una ola de choque psíquica que barrió el desierto. Era la voz combinada de 300 almas liberadas de un bucle de casi un siglo de duración. Era un grito de agonía, de rabia, de liberación y de gratitud, todo a la vez. La onda los golpeó, arrojándolos al suelo. Y por un momento, los tres hombres compartieron la experiencia del tren. Vieron el destello de los cañones villistas, sintieron el terror de estar atrapados, la quemadura de la codicia por el oro, la locura del ritual de Azuela y la interminable, aplastante desesperación del bucle temporal. Vieron un siglo de pesadillas en un solo parpadeo. Luego, tan rápido como comenzó, todo terminó. La luz se contrajo sobre sí misma, colapsando en el foso con un sonido implosivo. Un whump que pareció crear un vacío. La noche regresó, y con ella, los sonidos normales del desierto. El viento, los grillos. El silencio profano se había roto. Cuando Mateo, Javier y Eladio se pusieron en pie, temblando, el mundo parecía el mismo, pero ellos sabían que algo fundamental había cambiado. Miraron hacia el foso. No había restos del tren. No había metal retorcido ni dinamita sin explotar. El foso estaba simplemente allí, vacío, pero el suelo a su alrededor, en un círculo perfecto de 100 metros, estaba cubierto de una fina capa de escarcha negra que brillaba débilmente bajo la luz de la luna, y el aire dentro de ese círculo era permanentemente frío. La maldición había sido derrotada. La serpiente de acero había sido, finalmente, descarrilada. Pero la victoria no trajo alegría, solo un profundo y agotador vacío. Habían mirado al abismo, y el abismo les había devuelto la mirada, dejando su mancha en sus almas. La historia oficial, como siempre, fue una mentira conveniente. Unas semanas más tarde, un pequeño artículo en el periódico local habló de una serie de temblores inexplicables en la región de Samalayuca, probablemente causados por pruebas militares secretas. El ejército acordonó la zona durante un mes, citando riesgo de munición sin explotar de la época de la revolución.
Cuando se fueron, llenaron el foso. El cruce del Hueso fue borrado de los mapas de Ferromex. El incidente fue enterrado, como el propio tren lo había sido casi un siglo antes. Mateo, Javier y Eladio nunca hablaron de lo que hicieron. Se reincorporaron a su trabajo, reparando vías y cambiando durmientes. Sus rostros un poco más sombríos, sus miradas un poco más lejanas. El secreto los unía, pero también los aislaba del resto del mundo. Sobrevivieron, pero estaban profundamente cambiados, para siempre atormentados por el eco de un silbato de tren que solo ellos podían oír. ¿Qué sucede después de que se mata a un fantasma? La historia no termina, simplemente se transforma en memoria, y la memoria, con el tiempo, se convierte en leyenda. El cruce del Hueso es hoy solo un punto anónimo en la inmensidad del desierto. Los ferrocarrileros más jóvenes no conocen su historia, pero los viejos, cuando pasan cerca, todavía se santiguan. Dicen que en las noches frías, el aire en ese lugar huele a ozono y a miedo viejo, y que ninguna planta vuelve a crecer en esa tierra maldita. El eco del mal, aunque silenciado, persiste. Javier, el joven ingeniero, pidió un traslado a las oficinas de la Ciudad de México. No podía soportar más el silencio del desierto. Dedicó su carrera a la seguridad ferroviaria, desarrollando nuevos sistemas, como si intentara compensar con lógica y orden el caos que había presenciado. Murió de un ataque al corazón a los 50 años, convencido hasta el final de que lo que habían enfrentado era una anomalía cuántica. Don Eladio se jubiló poco después del incidente. Regresó a su pequeño pueblo en la sierra, donde pasó sus últimos años en silencio, cuidando su jardín y enseñando las viejas historias a sus nietos. Nunca volvió a mencionar el tren, pero cada 14 de noviembre encendía una vela por las almas perdidas, tanto las del tren como las que se habían perdido tratando de detenerlo. ¿Y Mateo Vargas? El hombre que lideró la carga. Mateo vivió hasta bien entrados los 80. Se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de Ferromex, un hombre respetado y un poco temido. Pero su verdadera obra se llevó a cabo en secreto. En el sótano de su modesta casa en Torreón, creó un archivo, un santuario de la verdad. Allí guardó las notas del doctor Tovar, las copias del diario del cabo Ramírez, los cálculos de Javier y su propio relato detallado de lo que sucedió en el cruce del Hueso. Fundó, sin saberlo, una sociedad secreta de un solo hombre, un guardián de un conocimiento demasiado peligroso para el mundo. Dejó instrucciones para que el archivo solo se abriera 50 años después de su muerte, con la esperanza de que para entonces la humanidad estuviera lista para entender. Pero la amenaza, como la historia, tiene la mala costumbre de repetirse. El mal no siempre es destruido. A veces, simplemente se muda. En 2019, en una subasta de antigüedades en Zúrich, Suiza, un coleccionista privado compró un objeto peculiar rescatado de un naufragio en el Atlántico. Era un solo lingote de oro, con las marcas del Banco de México y la fecha 1914. El lingote había sido parte de la carga de un barco español, hundido por un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. Un barco que había zarpado de Veracruz pocos meses después de la desaparición de la Serpiente de Acero. El descendiente de Azuela, el abogado de Monterrey, no solo había mentido sobre la trascendencia de su antepasado, había mentido sobre la carga. Al parecer, no todo el oro estaba en el tren. Una pequeña parte, quizás una muestra destinada a financiar el siguiente paso del plan de Azuela, había salido del país. Y hace apenas 6 meses llegó un informe de un lugar inesperado.
una remota línea de ferrocarril en la Patagonia Argentina, construida a principios del siglo XX, con rieles de acero importados de todo el mundo. Los trabajadores locales han comenzado a reportar un extraño fenómeno en las noches de invierno, un frío inexplicable, la sensación de ser observados desde la oscuridad y a veces muy a lo lejos, el sonido débil y melancólico de un silbato de tren que no pertenece a ninguna locomotora conocida. El eco no ha desaparecido, simplemente ha encontrado una nueva telaraña de hierro por la cual arrastrarse. La serpiente de acero fue destruida, pero su veneno, su esencia, atada a ese oro maldito, sigue viajando por el mundo, buscando un nuevo motor, un nuevo bucle de desesperación para anidar. La historia no ha terminado. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho mirar con recelo las vías del tren, no estás solo. El pasado nunca muere del todo. Si quieres seguir explorando estos abismos con nosotros, compártela con otros valientes. Dale like si crees que hombres como Mateo, Javier y Eladio son los verdaderos héroes anónimos. Y lo más importante, no olvides suscribirte y activar la campana, porque los secretos más oscuros de nuestra historia aún esperan, pacientes, a ser revelados. Nos vemos en el próximo video, 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 en el próximo video,